Este 2026, RBC te mantiene informado. Actualidad. Entrevistas con los protagonistas de la noticia y una cobertura especial de las elecciones 2026, para que sepas bien por quién votar. Síguenos en www.rbc.pe y www.rbc.com.pe. En redes sociales nos encuentras en YouTube como RBC Perú y en Facebook y TikTok como RBC Perú. RBC, voz y alma del Perú. Si tú estás con nosotros, no faltará nadie. Obras en todo el Perú. Lo hicimos en Lima, lo vamos a hacer en todo el territorio nacional, pero unidos, juventud y experiencia. Se acabaron las improvisaciones, los experimentos con el país. Por eso te invito a que nos sigas y te unas. ¡Vamos! Con obras en primera vuelta. Marca así. Belmont, presidente. Por un Perú con obras reales, justicia social y manos limpias. Ricardo Belmont es la experiencia que transformará nuestra nación. No es solo una promesa, es el liderazgo que el pueblo exige. Vamos, recuperemos nuestra dignidad, juntos ante toda adversidad. En costa, sierra y selva, un solo corazón. Belmont es la mejor propuesta, Belmont, la mejor propuesta. Con obras en primera vuelta. Marca así. Belmont, presidente. Estos son nuestros principios. Nos entregamos incondicionalmente al niño, respetamos a la mujer y reconocemos al anciano. Defendemos a las instituciones tutelares de la República. Promovemos la cultura, la educación y el deporte. Hacemos empresas para dar trabajo y bienestar. Promovemos ideas positivas en busca de la paz y el progreso. Fomentamos la solidaridad y la amistad entre los peruanos. Nuestra fe nos impulsa, la esperanza nos sostiene. Somos independientes. Nuestra preocupación es el desarrollo del país. Apoyamos las obras de bien común. Difundimos la palabra al servicio de la nación diciendo siempre la verdad. Estos son nuestros principios para un Perú libre, sano, fuerte y feliz. Por eso, queremos que se nos recuerde por algo que hemos dicho o que se nos abandone por lo mismo. Si tú estás con nosotros, no faltará nadie. Obras en todo el Perú. Lo hicimos en Lima, lo vamos a hacer en todo el territorio nacional, pero unidos, juventud y experiencia. Se acabaron las improvisaciones, los experimentos con el país. Por eso te invito a que nos sigas y te unas. ¡Vamos! Con obras en primera vuelta. Marca así. Belmont, presidente. Estamos ya iniciando marzo con un nuevo presidente, el señor José María Balcázar, y con cambios también que se dan al interior del Ejecutivo.
obviamente negociaciones que se han dado previamente de la elección del señor José María Balcázar como presidente de la mesa directiva del Congreso, vale decir, quién se va a quedar hasta el 28 de julio. Esperemos que no haya cambios de presidentes hasta el 28 de julio de este año. Vamos a conversar sobre propuestas, que es importante, por supuesto, escuchar de candidatos. Estamos en plena campaña electoral. Marzo es un mes picante. Ya nos acercamos cada vez más al esperado 12 de abril, donde usted va a tener la oportunidad de cambiar precisamente la historia que ahora tanto lamentamos con respecto a la clase política que nos representa. Y vamos a hablar de este y otros temas con Ricardo Jiménez. Él es candidato al Senado Nacional con el número 13 por el partido, por la Alianza Electoral Venceremos. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Muchas gracias, Gisela. Un saludo a ti y a tu público. Una campaña fuerte, ustedes, ¿no? Sí, estamos viajando constantemente. Hemos estado en lugares como Chiclayo, Trujillo, Ayacucho, Cusco, etc. La gente nos recibe muy bien, la gente no nos tira piedras ni huevos como otros candidatos. La gente es muy cálida, muy cariñosa, pero... No hay portátil ahí. No. No hay plata para la portátil. Tampoco, o sea, cada uno, digamos, gasta con la suya, ¿no? Sin embargo, ha habido un huaicos durante esta semana, empezó en Arequipa, la semana pasada, ¿no es cierto? Ha habido en Ica, ha habido en Ayacucho, y el gobierno, el gobierno en concreto y el Estado en general, en vez de ocuparse, digamos, en esos temas que son trascendentales, y además uno diría que esos temas son recurrentes, no solamente importantes, es decir, falta una planificación de parte del gobierno del Estado, se dedican a rifarse puestos o sacar un presidente y poner a otro. No nos sorprenderá que la próxima semana lo saquen a Balcázar, o si quieres en junio. Tiene un proceso abierto, Gisela, y tiene una audiencia oral el 16 de junio. Ojo con eso, ¿ya? No es poca cosa, no es que tiene un proceso que se está investigando, preparación, no. Es delicado también, ¿no? El colegio de abogados... Súper delicado, ¿no? Lo acusa de haberse apropiado de dinero. Uh-huh. Y es terrible, ¿no? Porque justamente antes de la elección del presidente de la mesa directiva del Congreso, lanza el Colegio de Abogados de Lambayeque un comunicado lamentando profundamente que entre los candidatos está el señor, José María Balcázar, y menciona que con profundo dolor ellos expresan que esta persona no tiene ni las cualidades éticas, ni morales, ni principios para poder ser el presidente del Perú, ¿no? Y además tuvo un comportamiento errático durante el Parlamento, durante su performance, si quieres, teniendo frases desagradables, por lo menos desagradables. Claro, sobre matrimonio infantil, ¿no? Pero esto, ¿crees tú, Ricardo, que pinta de cuerpo entero la descomposición política que estamos viviendo actualmente? En primer lugar, sí. En segundo lugar, es un tema más complejo, ¿no? En primer lugar, decía que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que esta clase política, la actual, la que nos ha llevado a esta debacle, o no pisar fondo nunca, ¿no es cierto?, ha podrido la política, ha hecho que nosotros como ciudadanos y ciudadanas sintamos asco de la política, digamos de manera general, pero en particular que es responsabilidad de los partidos políticos que están en la mesa y los que no están en la mesa que protegieron, por ejemplo, a Dina, la blindaron, se niegan ahora, pero ellos blindaron a Dina luego de las matanzas que hubieron en Juliaca, en Ayacucho, etc. En segundo lugar, yo diría que es algo más profundo porque, digamos, es todo un sistema que nos está llevando a la muerte, si quieres, de frente. Hay un texto de Max Fisher, un filósofo inglés que tiene un libro que se llama Realismo Capitalista, 2 puntos, hace una pregunta, digamos que se le hacía Margaret Thatcher al comienzo de los 80, no hay alternativa, pero ellos, el autor Fisher lo hace en pregunta, Margaret Thatcher lo hacía como afirmación, que este es el único camino. Creo que nos han impuesto un modelo económico, político, etcétera, que nos está llevando, digamos, a esto. ¿Por qué? Porque produce instituciones extractivas, no solamente en economía, sino en política. Para decirlo más claramente, para que me entienda tu audiencia. Damos un voto y nos roban el voto. A eso me refiero con instituciones extractivistas en términos políticos, porque la gente votó por Castillo, para decirlo firmemente, ¿ya? Claro, y les robaron el voto y no lo dejaron gobernar. Claro, ¿qué crees tú que va a pasar también en esas elecciones? ¿Crees tú que finalmente pueda repetirse la misma historia, que de repente un candidato que sea contrario a la ideología, a los intereses de estos grupos de poder que hoy finalmente son los que gobiernan desde el Congreso, ¿crees tú que finalmente se vaya a repetir eso? Yo creo que hay un descontento y ese descontento está creciendo, lo vemos al interior del país. La gente, te decía, retomando lo anterior, que siente que le han robado su voto. Más allá del tema, digamos, del proceso que tiene Castillo por cosas puntuales como corrupción, ellos sienten que ha sido vacado de manera injusta. Y no se equivocan, ojo. Siendo presidente lo detuvieron, ¿no? Así es, no se equivocan en el sentido de que expertos en términos legales, constitucionales, indican que
ha sido, digamos, por lo menos no legal su destitución, ¿no? Entonces ahí hay un problema por lo menos legal, ¿no? En segundo lugar, yo diría que sí, ese descontento está creciendo y creo que el candidato de izquierda que mejor performance haga, que más se acerque a la gente, va a capitalizar sobre todo el voto del sur, que como dicen los analistas es entre el 18 y 20%, ojo, no es poca cosa. El sur decide la elección. O sea, creo que todos los analistas coinciden también que mal harían los candidatos que de repente tienen bastante notoriedad en la capital, que son muy centralistas, creer que eso es suficiente para ganar una elección. Lima puede ser de repente un espejismo, ¿no? Pero cuando vas al interior, sobre todo el sur, que creo que tiene más claro lo que pasa aquí en nuestro país, deciden elecciones. Además, si tú le sumas a eso que hay un 35, 40 y algunos hablan del 45% que no deciden su voto, ¿no? Dos, que digamos, hay, desde mi punto de vista, claro, eso es discutible, hay unos 28, 30 partidos de derecha, ojo, es decir, ellos se van a sacar los ojos. Claro que de esos 28, 30, hay dos o tres, digamos que, o cuatro si quieres, que se están peleando ese grueso de derecha que es el 30%. Ojo con eso, ¿ya? Luego, ¿no? Efectivamente lo que tú dices, creo que las encuestas, en primer lugar, son una fotografía del momento, en segundo lugar, son financiadas por un candidato que quiere que digamos, le tomen esa fotografía. En tercer lugar, yo diría que las empresas encuestadoras, ya lo vimos en la época de Montesinos, en la época de Fujimori, cómo jugaban al límite, si quieren, con la muestra, ¿no es cierto?, para... si quieres, el 21, ¿qué pasó con Castillo? Eso no solamente es historia, que no solamente es parte del pasado, sino mira, que las encuestas el pasado pueden ser recién, direccionadas. el pasado recién dice que Castillo recién empezaron a darle vida en el 16 de marzo, ojo. 16 de marzo, en este mes. Recién apareció. Y eso es raro, ¿no? Tenemos ahí, creo que el video de Vladimiro Montesinos, porque también lo hemos estado tocando, cómo es que finalmente Montesinos explica que encuestadoras, que no digamos que ahora están siendo direccionadas, pero ya alguna vez sí lo hicieron, como Vladimiro Montesinos narraba claramente quiénes estaban alineados y cómo es que funcionaba justamente todo las esto. compraba. Claro, ¿no? Cómo las compraba. ¿no es cierto? Me avisa si tenemos, por favor, el video para traer al recuerdo al señor Vladimiro Montesinos, que sabíamos en la época más corrupta, ¿no?, de que vivió también el país con el señor Alberto Fujimori. La señora Fujimori se niega a reconocer que el gobierno de su padre fue dictatorial. Creo que la señora vive en otro mundo, ¿no? Lo hemos visto en distintas entrevistas que ha tenido, ha sido errática, pero justamente eso de negar, porque digamos, tiene todo el pasivo, no solamente por el apellido, ¿no?, sino todo el pasivo, incluso diría el activo, porque desde 2016 creo que ella es la que ha empujado en estos últimos 10, 12 años al abismo del país. Tuvo mayoría en el Congreso, ¿no es cierto? La desaprovechó, o si quieren la aprovechó, pero para su propio provecho, su interés personal, no para interés de la patria. Orilló al señor Pedro Pablo Kuczynski que renuncie, ¿no? Así es, ¿no? Ella desestabilizó al gobierno, ¿no es cierto? No, y lo que hizo con su hermano fue terrible, ¿no es cierto? Prácticamente le cortó la cabeza en términos políticos. Bueno, Kenji lo dijo abiertamente, ¿no? El día justamente que se descubre el tema de los mamaniaudios, Kenji dice: Keiko, tienes mi cabeza en bandeja de plata. Son hermanos, ¿sabes? Pero sin embargo, parece que cuando hay intereses económicos, partidarios, poco importa, ¿no? Poco importa la sangre, ¿no? Y la señora Fujimori como que ha mostrado además una oportunidad, digamos, que no ser tan afecta a su familia, ¿no? Con su papá también. Recordemos que en aquel entonces estaba en juego el indulto de Alberto Fujimori y el señor regresa a la DIROES. Porque estalla ese tema de los famosos mamaniaudios, ¿no? Y por más que intente de alguna manera cambiar esa versión, como que le ha ido mal. Recordemos que hace poquito nada más de una declaración sobre el tema del aborto en casos de violación. Claro, ¿no? Y qué dijo la señora Keiko Fujimori, que había hablado con sus hijas y habían el tema lo habían abordado y ellas sí estarían de acuerdo con... Yo desconfío, y lo digo... No, la hija la ha desmentido. Sí, yo desconfío abiertamente de toda la gente que se dice provida, ¿no? Sí. Porque creo que han leído mal el Evangelio. En todo caso, provida no solamente significa seguir a rajatabla un mandamiento, que no matarás, sino significa dar, digamos, si quieres, ciertas condiciones para que los seres humanos, varones, mujeres, hermanos y hermanas, tengan, ¿no es cierto?, una vida plena. Entonces, esa gente provida, creo, se fija en lo puntual y no se fija en las condiciones materiales, ¿no es cierto?, para que nosotros, ciudadanos, nos desarrollemos plenamente, ¿no? Además, recordemos que ese tema a la señora Fujimori le fue muy mal, ¿no? Porque su hija, Chiara Villanela, ¿no?, la
mayor, la hija que tiene La emplazó, por lo menos. con Marc Vito, publica unos estados en su cuenta de Instagram diciendo, bueno, me voy a pronunciar porque al decir mis hijas, se refiere también a mí, diciendo que ella no comparte ni lo que mencionó su madre la representa, ¿no? Después Keiko Fujimori tuvo que salir y decir, sí, somos muy libres de opinar dentro de mi casa, pero eso demuestra evidentemente... No, le dieron el vuelto, ¿no? Sí, como ella trata a su claro. madre, creo que todo se paga en la vida, como se dice, ¿no? Y creo que su hija le dio su vuelto, ¿no? Parece que sí, ¿no? A ver, tenemos ahí el video de Vladimir Montesinos para justamente recordar de qué estamos hablando. Lo ponemos y sube por favor el volumen. A pantalla completa, por favor, escuchamos el video. Recién Datum sacaba su encuesta. Usted no era la persona que le entregaba directamente Le al señor entregaba Torrado. yo al señor Sanchís para que Sanchís le entregara a Torrado. Y- Y en el caso del CPI, ¿Qué de salía... Sanchís? Sanchís es español. Ya sé, pero ¿por dónde anda Sánchez? Ahorita donde anda no sé, pero trabajó con nosotros durante 6, 7 meses asesorando la campaña. ¿Y en el otro caso? En otro caso salían como encuestas supuestamente para Canal 2, pero yo las pagaba. Bueno, fue una etapa recontra corrupta, ¿no? Cómo es que estas Pero empresas esa- encuestadoras dígame también una cosa, dígame una se cosa, vendieron, sí, al igual también que los medios de comunicación, pues, ojo, acá no vamos a tapar el sol con un dedo. Fue la etapa más corrupta probablemente que hayamos vivido, donde todo estaba completamente alineado, ¿no? El dinero de las Fuerzas Armadas era destinado para pagar los diarios chicha, para pagar esas empresas de telecomunicaciones que estaban dedicadas a dilapidar a cualquier candidato que pueda ser de oposición para Alberto Fujimori. Creo que pudrió todas las instituciones. Como decía Semoglu, no solamente hay instituciones, digamos, extractivistas que se corrompen, sino también instituciones políticas. Y este gobierno de Fujimori, esta década, fue el mejor ejemplo de cómo se pudren todas las instituciones, ¿no? ¿No crees que estamos también en el mismo camino de alguna manera? Sin duda. ¿No crees que lo que hemos vivido en este último quinquenio con este Congreso que ha buscado la forma de captar justamente esas instituciones y después que estas sirvan para sus intereses? ¿Estamos en ese mismo camino? Yo creo que sí. Creo que parecen los actuales congresistas de distintas bancadas, ojo, fieles discípulos, alumnos de Montesinos. Es decir, han copado no solamente el Congreso, el Ejecutivo, la JNJ, el Ministerio Público. El Ministerio Público, por si acaso, para que la gente se acuerde, el actual fiscal de la Nación, por ejemplo, Tomás Alanio Gálvez, fue el que archivó el caso de Gerí. Ojo, y eso no es poca cosa. Y hay que recordar a la gente que Tomás Alanio Gálvez negociaba con Inostroza respecto de la violación de una niña de 11 años. Con un Ojo. cuello blanco, ¿no? Así es. Claro, Entonces, decía, supuestamente fue vinculado con esta presunta organización criminal. y así han tomado el TC también, el Defensoría del Pueblo, etcétera, y se han repartido en un pacto mafioso, porque algunos lo llaman así, porque en teoría serían, digamos, partidos políticos de colores distintos, veredas distintas, pero llegado al Congreso no les importa el color, ¿no? Ves que negocia, no sé, pues, Keiko con López Aliaga y Vladimir Cerrón. Libre, ¿no? Así es, Que que son supuestamente diametralmente sí, opuestos, ¿no? En temas pero ideológicos. el pragmatismo, detrás del pragmatismo, perdón, está la corrupción, pues, ¿no? No, claro, que es terrible, ¿no? Hay que decirlo lo que estamos viviendo. De hecho, esto que tanto se criticaba de esta ley a favor de la impunidad, finalmente vemos que se aplica, ¿no? Con lo ocurrido con Daniel Urresti. Por ejemplo. Un caso, claro, un caso emblemático de violación sobre los derechos humanos ocurrido contra el periodista Hugo Bustillos, y cuánto le costó a la familia encontrar justicia, y que después de estas normas que el Congreso de la República ha impuesto, obviamente para beneficiar a estos personajes, finalmente el señor Urresti se benefició, porque ya salió a su favor, ¿no? Así es, no solamente él. Creo que ha sido, como te decía, un consenso entre las distintas bancadas que cada una ha sacado provecho, entre ellas obviamente Podemos, el Perú Libre, el Fujimorismo, ¿no es cierto? Estas leyes pro crimen, que algunos hablan de 8, otros de 12, en todo caso les han hecho para ellos protegerse o ayudar a proteger a sus alados. Pilosi ha sido uno de los más preocupados, el principal promotor de que se Efectivamente. aprueben ese tipo de normas que vayan a favorecer a militares que en la época del 80 hasta el 2000 han sido autores de una serie de crímenes contra los derechos humanos. Así es, ¿no? Ellos están promoviendo eso justamente. Yo creo que la hipótesis es bien sencilla, ¿no? Ellos no quieren dejar el poder, así de simple, ¿no? Entonces han hecho toda una maquinaria, no solamente en las leyes pro crimen, sino en general te decían que han copado las instituciones, luego también el poder electoral, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, etcétera, porque tienen la peregrina idea, si quieres, de poder reelegir, sino dejar el poder. Ahora, a los encargados de las entidades electorales están como muy calladitos, ¿no? Parece que estuvieran con cierto temor, porque desde el Congreso hace mucho tiempo quieren cambiarlos,
quieren de alguna manera digitarlos. Incluso yo, sí, pero yo diría en todo caso que ya están alineados, ¿no es cierto? Por ejemplo, mucho se hablaba de la OMP, el anterior, el proceso anterior, o sea, el 2021, ¿no es cierto? Ya estaban alineados con Fujimori, ¿no es cierto? Creo que decir que Corbeto, ¿no es cierto?, era caviar o era de izquierda, era... Para ellos todos es caviar. Sí, era una exageración en todo caso. Todo es caviar, todo es comunista, ¿no? El terruqueo como que siempre ya se ha quedado ya como parte de... Pero no les ha servido, ojo, ¿eh? Al contrario, mira lo que pasó con el 2021, ¿no? Derroquearon a Castillo y Castillo finalmente ganó. ¿Crees que fue por eso específicamente? Porque finalmente... Entre otras cosas... Fujimori es una pésima candidata. También es una pésima candidata. Pero entre otras cosas porque la gente ya no cree esa monserga, si quieres, esa descalificación, entre comillas, ¿no es cierto? Porque para mí uno debería denunciar, ¿no es cierto?, el terruqueo, porque no es un juego eso. Lo que pasó en el país en la época del 80 al 2000, digamos, fue una época muy dura, ¿no es cierto?, para nuestro país, y usar eso para desprestigiar al adversario me parece, por lo menos, una falta de respeto, y en segundo lugar me parece que sí debería denunciarse esta práctica que tiene la derecha, ¿no? Pero muestra lo básico, ¿no? De cualquier persona, porque finalmente si quieres refutar, ¿no? Tienes que hacerlo con ideas, ¿no? De alguna manera. Pero el primero que te diga terruquee, que te terruquee, que te diga comunista, no tiene argumentos para discutir contigo, o siquiera para debatir, ¿no? Muestra, como tú dices, en primer lugar, la falta de nivel. Yo lo veo, por ejemplo, en las redes, ¿no es cierto? Todo es terruqueo. Ahí todo es comunista. De verdad que a mí me pasa eso, yo bloqueo inmediatamente. Porque no tiene sentido, pues. O sea, uno puede expresarse, bueno, con ideas, con argumentos, puede sustentarlo como tiene que ser. Pero al primero que te dice comunista, terrorista, estás perdiendo el tiempo si discutes con una persona. Pero yo diría también en segundo lugar demuestra, o sea, en primer lugar la falta del nivel o de argumentación que hay. En segundo lugar, yo se lo diría que también muestra también, y eso no lo podemos negar de nuestra vereda, que el país está fracturado. Sí, por supuesto. Ojo, ya, está fracturado. Sobre todo en campaña se va a sentir eso. Ya lo estamos viendo ya. Porque vemos cómo es que finalmente a ciertos candidatos que no pertenecen a esta misma ideología ya están asusándolos con la presencia del comunismo, del terrorismo. Hace poco escuchábamos a la señora Cecilia Chacón, que quiere regresar al Parlamento y que menciona que cuando han elegido a José María Balcázar como presidente de la mesa directiva, presidente del Perú, que ya no van a, no, te van a quitar tus derechos, no va a venir para... Sí, es absurdo. Eso muestra el desconocimiento, en primer lugar, de la definición de lo que es el comunismo. En todo caso es una aspiración, es como el reino de Dios, si quieres, ya. Ajá. En segundo lugar, digamos, Balcázar era un invitado, ojo, de Perú Libre, es decir, no ascribe ni suscribe ningún tipo de doctrina socialista, comunista, de izquierda, etc. En tercer lugar, el señor es bien pragmático, ¿no es cierto? Si lo han puesto ahí, justamente decía, es por un pacto, que hay una conversación entre Vladimir y la señora K, ¿no es cierto? Para mantener el statu quo en primer lugar, y en segundo lugar, ellos, como te dije, vuelvo a repetir, esa es mi hipótesis, quedarse en el poder, ya sea a través de los mismos partidos, o sea, decir Keiko, López Aliaga o Perú Libre, o, que yo creo que no van a conseguir, reciclarse ellos en otros partidos, ojo, que son sus satélites. Te pongo un par de ejemplos nomás, ¿no? El partido de Carlos Álvarez y el partido de Belaunde, ¿no? Es decir, han fragmentado de tal forma a los partidos políticos, porque ellos, en primer orden, insisto, no quieren reelegirse, pero si no lo logran, se pueden reelegir o camuflar en distintos satélites, incluso también el acuñismo, etcétera, ¿no? Es decir, no es casual, ¿no es cierto?, que haya 38 partidos por 36 candidatos, porque... Se ha buscado fragmentar el voto. Fragmentar el voto, ¿no es cierto? Y esta búsqueda está justamente de que los que tienen más presencia, más notoriedad, en este caso los partidos constituidos... que ya tienen un logo conocido, claro, digamos. ¿ya? Son los que sí podrían pasar a la valla electoral. Pero también podría pasar que el pueblo los castigue, ojo, y no pasen la valla. ¿Tú crees que eso va a pasar? Yo creo que de los partidos conocidos o que están vigentes en el Congreso, creo que 1 o 2 nomás van a pasar la valla. Creo que los dos que están arriba, por ejemplo. ¿Tú crees que ellos Fujimori dos y López Aliaga podrían pasar la valla? Sí. Son los que tienen más posibilidades, por dos razones. Pero no a la segunda vuelta en ese caso con Fujimori. Yo a Keiko no creo que llegue a la segunda vuelta. Algunos dicen que ni siquiera va a pasar la valla. No incluso, creo, ¿tú crees? Podría pasar la valla. A ver, lo que pasa es que matemáticamente 6 u 8 partidos máximo van a pasar la valla. ¿Ok? Ahora bien, como te decía hace un momento, ¿no? Las encuestas son una fotografía del 10 de febrero, el 15 de febrero, el 20 de febrero, 3 de marzo. Son una fotografía. Eso va variando. Que no es determinante. No es determinante, porque Castillo, acuérdate, empezó a figurar en las encuestas el 16 de marzo. ¿Cuánto falta para el 16 de marzo? Casi 2 semanas. Pero ni siquiera estaba en los primeros lugares, ¿ah? No, por eso. Empezó a figurar, Pero recordemos que cuando ya ¿Y sabes por qué pasó eso? ¿Por qué crees? Bien sencillo, porque los encuestadores
no digo que sean unos corruptos los de ahora, no con la época, pero juegan al límite de la metodología. Es decir, para decirlo más fácil al público oyente, van a encuestar a San Isidro y Miraflores y ya cumplieron, y no van a Caraballo o a Comas. Tampoco al interior. Al interior, claro. O sea, van al interior, pero a zonas urbanas, no rural. El voto rural fue un voto de interior y rural. Fue un voto de protesta. Por supuesto, claro. Un voto de protesta que veía a Pedro Castillo como una esperanza, que se mimetizaba con Pedro Castillo. Efectivamente. Que fue finalmente la gente que salió a las calles cuando vio que Pedro Castillo fue vacado. También, o sea, termina vacándolo, ¿no? Pedro Castillo, claro. Él había dado un intento de golpe de Estado, pero finalmente creo que lo que caló en la gente fue que no se le dejó gobernar. Así es, tuvo creo 14 meses, 15 meses exagerando. Y además, no solamente por el tiempo, sino, como bien lo dices tú, no lo dejaron gobernar. Ni siquiera dejaban que el jurado proclamara su victoria en la segunda vuelta. Todavía, ojo. Claro, y encima este grupo que ahora está postulando, López Aliaga, Keiko, fueron a la OEA a protestar, ¿no es cierto? Para que, el periodista incluido, ahí fue Milagros Leiva, fue Jorge Castillo, creo que fue esa gente Montoya, que es de lo peor, ¿no? Y se armó una comisión dentro del Congreso que le costó al Estado más de 200.000 soles. Y no llegaron a nada. Montoya decía que son unos porque, cobardes. ¿sabes qué? Desconocen la realidad del Perú, de verdad. Porque creen que, por decir, no me apellido Jiménez, hay 4 Jiménez que votaron en una mesa, fraude. Como si no supieran que en algunas comunidades, cierto, campesinas, la gente tiene el mismo apellido, pues, ¿no es cierto? Es decir, ese es el desconocimiento que hay incluso de su propio país, ¿no? Es terrible, ¿no? Ahora dicen que no van a permitir que les roben el voto. ¿Qué crees tú? Es que generan una fraude, pues, sin duda, ¿no? Generan una narrativa tal para llevar a la opinión pública, ¿no?, de acá de Lima, ojo, y internacional, ¿no es cierto?, para decir que hubo fraude. En todo caso, si hubo fraude, el fraude lo hicieron ellos, ¿no? Ahora, ¿tú crees, por ejemplo, que ya instaurando esta narrativa de que no van a dejar que en esta oportunidad les roben el voto, que van a estar muy atentos, que tienen personeros desplegados por todo el país, es porque ya de alguna manera están adelantando que las elecciones le van a ser adversas en los resultados? Yo diría 2 cosas, ¿ya? En primer lugar, han hecho toda esta planificación para ellos mismos hacer el fraude, pero creo que les salió el tiro por la culata, ¿ya? Y ya se han dado cuenta. Porque demasiada fragmentación puede ser que yo, siendo de derecha, esté harto de estos partidos y simplemente vote por un partido nuevo de derecha. Ojo, y ya los fregué, pues, ¿no es cierto? En segundo lugar, yo diría que la misma composición de las cédulas es tan compleja, son 5 votaciones, y el mismo jefe de la OPE ha dicho que va a durar entre 6 y 8 horas el conteo. Es decir, la gente va a estar agotada. Así es. No solamente el miembro del MES, sino el personero va a estar agotado. Y si un personero, no está preparado para hacer el voto, ahí podría haber eventualmente fraude, ¿no? Que no es muy alejado, ¿no? Claro, más bien es probable. Es probable que haya fraude, ¿no es cierto? Ellos ya tienen todo el aparato, ¿no? Insisto ya, ellos tienen la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y otros aparatos públicos, y además tienen la experiencia de haber entrado en 3, 4 elecciones. Me refiero concretamente a la señora acá, ¿no? ¿Tú crees que la elección de José María Balcázar como presidente del Perú hasta el 28 de julio no es algo espontáneo que salió del momento, sino que todo ha estado planeado para que colocar a un personaje supuestamente de izquierda radical, como así dicen que es José María Balcázar, aunque creo que sabemos que no es así, colocarlo justo en esta campaña electoral para que afecte a los candidatos de izquierda que también están en una posición expectante y algunos que están subiendo? Sí, yo le diría que, como te he dicho hace un momento, ¿no?, hay un pacto, un tácito entre Keiko y Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que se ponga a Balcázar, que ya sabemos que es un invitado, no es de izquierda, ¿no es cierto? Y es más, yo diría que es súper pragmático, ojo con eso también, ¿no? Le decían también que ha regresado al comunismo, que tengan cuidado, y sale llamando a Hernando de Soto. Yo creo que ambos, para terminar la idea, Keiko acepta, digamos, el candidato de Vladimir, justamente por lo que tú dices, para construir una narrativa que está volviendo al comunismo, y más bien Vladimir también propone, si quieres, a Balcázar para tener siquiera una cuota de poder, aunque sea breve, porque son 4 meses. Y ojo, un pequeño paréntesis, el Congreso actual termina su vigencia el 26 de julio, entra el nuevo Congreso. Va a haber ahí un vacío, quién va a ser presidente entre el 27 y 28 de julio, ¿no? Porque deja Balcázar de ser congresista, por ende deja de ser presidente de la República. Ya. Pero bueno, eso es otro problema que vamos a enfrentar. ¿Hemos pasado por eso antes? Nunca ha pasado. Nunca pasó por eso, ¿no? Porque el presidente elegido, que no hay ahorita presidente elegido, entrega la banda al nuevo presidente. Claro, ahorita no hay presidente. Pero no es lo mismo con Sagasti. Sagasti también era congresista que
que lideró Sí, la mesa y acuérdate lo que del le pasó Congreso. a... No lo dejaron entrar. No le dejaron la señora entrar, ¿no? Mari Carmen Alba. Así es, no dejó que entregar la, No dejó entregar la banda. ¿Qué ¿no? te parece lo que pasó con Mari Carmen Alba? A mí me parece una maldad. Obviamente yo no comparto para nada comparto con la señora. Creo que la Mari señora Carmen Alba, pero encarna... creo que fue utilizada. A mí me parece que fue utilizada. La señora le hicieron creer que ella iba a ser la presidenta del Perú. Ella estaba convencida que ese día todas las bancadas de derecha, El sobre miércoles. todo, le iban a dar su respaldo y que ella, al terminar ese día, iba a ponerse la banda presidencial sin saber que hasta su propia bancada, que era Acción Popular, Alianza para el Progreso, los que le prometieron que iban a apoyarla, terminaron apoyando a Balcázar. Y la señora quedó, pues, dos cosas, ¿no? Los números no cuadran, y yo creo que sí, efectivamente, gente de Acción Popular, incluso de Fujimorismo, como hemos dicho, incluso si quieres también de Somos Perú, claro, han votado por Balcázar, ojo, ¿ya? Por lo menos dos, tres de cada de estos grupos, para que lleguen a la cantidad de votos que tuvo Balcázar, que fueron 64, ojo, ¿ya? En segundo lugar, yo diría que la señora encarna realmente lo peor de lo que es un político, ¿no? Tiene una mirada colonial respecto, ¿no es cierto? No solamente... dice abiertamente, sí, Ricardo, claro. ella dice, podemos vivir en armonía, blancos y indios, dice, ¿no? Ricos y pobres. Para ella eso es el Perú. Para ella el Perú se divide en dos clases, ¿no? Los blancos y los indios, o los blancos y los cholos. Para ella no es que todos somos iguales, ni nada por el estilo. Creo que si algo se le recuerda a Mari Carmen Alba, que probablemente ella sea una de las principales responsables del daño que se ha cometido también a su propio partido. Porque si recordamos como la posición que tenía Acción Popular en gestiones anteriores, una posición, digamos, de centro, ¿no? Algunos congresistas de Acción Popular todavía eran como que tenían una ideología o más ligada a la centroizquierda, pero con Mari Carmen Alba como presidenta del Congreso y como ahora integrante de la bancada de Acción Popular, aunque ella renunció a esa bancada, cambió absolutamente la visión que tenía este partido. Se pasó más a la derecha o extrema derecha. Sobre todo la figura de ella, ¿no? También había otros, digamos, correligionarios de ellos que han hecho mucho daño a su partido, pero ella en manera particular, cuando fue presidente del Congreso, sí, yo creo que le ha hecho mucho daño a su partido, a la política y al país, ¿no? Esa mirada clasista, colonial, ¿no es cierto? Esa mirada de desprecio. No le dio la mano a Castilla, acuérdate. No, le dio el codo, claro. Y tampoco la pinta, así es. Sagasti fue a entregar la banda, claro, porque ya no era, como te decía, ya no era presidente, ni congresista, entonces como una diferencia. Total, ¿no? Y ella se pone la banda, ella finalmente es quien entrega la banda. Bueno, pero a mí me da la impresión que a Mari Carmen Alba la utilizaron a sabiendas que ella no iba a ser elegida, porque sabían justamente que ella genera ese rechazo en la ciudadanía. Efectivamente. Sí. Cuando Mari Carmen Alba era presidenta del Congreso, el Parlamento alcanzaba un alto nivel de desaprobación. Hablamos de más del 90%. O sea, es imposible que una persona que durante su gestión tenga ese alto nivel de desaprobación pueda ser la presidenta del Perú, ¿no? Pero digamos que jugaron con sus ilusiones. Ese día hay imágenes que han dado la vuelta ahí en las redes sociales, claro, donde la señora Mari Carmen Alba hasta llora, saluda a la gente, los abraza, ella se hacía presidenta, ¿no? Y por supuesto otros los negocios que se estaban ya haciendo dentro del Parlamento era otro, ¿no? Y finalmente eligen al señor Balcázar como presidente del Perú, pero también con antecedentes, ¿no? Muchos antecedentes muy cuestionados el señor. Sí, como te decía hace un momento, ¿no? Tiene un juicio oral, el 16 de junio, ¿no? ¿Qué va a pasar en mes y medio? O sea, si sentencia, ya le van a dictar sentencia, no, es parte del proceso. Parte del proceso, un juicio oral. Pero es terrible, ¿no? Nos dejan nosotros como imagen afuera. Claro. Hasta los suelos. Por supuesto, creo que nos ve la comunidad internacional que tenemos en los últimos 5 años 4 presidentes. Y hemos tenido creo que 9 en los últimos 10 años. 10 años. Pero si revisamos bien la historia, todo eso pasa a raíz del 2016, cuando Keiko Fujimori pierde ante no acepta su derrota. Y lo que va a pasar si la señora pierde otra vez no va a ser nada beneficioso para el país, ¿no? Sin duda. Sería la cuarta vez que... Claro, porque creo que es evidente que la señora Fujimori no le interesa, creo, ganar, en verdad. Yo creo que hay muchos partidos en general, no sé si muchos, pero varios partidos políticos, su negocio es simplemente... colocar curules. Así es. Porque tienen ministerios como ahora, ¿no? Claro, bueno, se reparten los ministerios y tienen cuota de poder y cuota de dinero también, presupuesto. Al señor presidencial, ¿no? Creo que lo ocurrido en la gestión de Dina Boluarte es una prueba clara que se puede gobernar y tener, sin haber llegado al señor presidencial a través del voto popular, y tener al presidente de la República como una mera figura decorativa.
Eso es lo que ha pasado, ¿no? Claro, entonces no les interesa, han visto que es un buen negocio en el Congreso. Hemos pasado, de manera informal si quieres, de un sistema presidencialista a un sistema parlamentarista. El Parlamento y deshace lo que quiere, el Parlamento copa las instituciones, el Parlamento se fracciona, se divide para sus amigos. Clarísimo es el defensor del pueblo, que está ligado al Partido de Perú Libre, pero ha visto, ¿no es cierto?, defender los intereses de todo. Total, ¿no? Sí. Nunca hemos visto un defensor tan silente, ¿no? Hasta ahora no se pronuncia absolutamente nada por el tema, por ejemplo, de caso Bustillos, por ejemplo, nada. O el mismo Alcázar, por ejemplo. Mínimamente, ¿no? Sí. Pero absolutamente nada, ¿no? Bueno, es también puesto por este Congreso, ¿no? Efectivamente. Es parte justamente de lo que estamos hablando. ¿Qué hay que hacer en el Senado? Tú estás postulando con el número 13 para el Senado Nacional. ¿Qué crees que debería tener presente el Senado para cambiar justamente la realidad que hoy tanto cuestionamos? En primer lugar, tal como ha diseñado este Congreso otra vez, ¿no? Es decir, fraccionar las dos cámaras, la Cámara Baja, en todo caso los diputados se quedan con la misma función, es decir, legislar, representar y fiscalizar, y el Senado puede legislar, pero solamente en dos materias, ojo, reforma constitucional y leyes orgánicas, y luego igual fiscalizar y representar. Luego, en segundo lugar, le ha dado muchos poderes este Congreso al Senado, otra vez, porque ellos quieren reelegirse en el Senado, básicamente. ¿A qué me refiero con muchos poderes? Eligen a todos los cargos más altos, BCE, RTC, defensor, etc. Y además se cuidan a sí mismos, es decir, si el presidente, por ejemplo, ¿no?, decide disolver el Congreso, solamente se disuelve la Cámara de Diputados, no el Senado. O al inverso, si quieres. El Senado también es el que decide vacar poder inmenso. Yo diría que, como llegando al Senado, vamos a impulsar varias cosas. Entre ellas, bajarle ese poder al Senado. En segundo lugar, ¿no es cierto?, queremos hacer de la democracia una democracia radical y participativa. ¿Qué significa eso? Creemos que, y eso se va a ir evaluando y conversando, evidentemente con otras fuerzas políticas, que ciertos cargos importantes, ¿no es cierto?, deberían también ser elegidos de manera popular. Es decir, por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, ¿no es cierto? Buscar el mecanismo, digamos, más democrático para que se elijan estos cargos importantes y no sea una componente entre fuerzas políticas que muchas veces, por ejemplo, como dices tú, no han ganado o, si quieres, digamos, lo que pasó con Díaz es el mejor ejemplo, ¿no? Gobiernan los que no ganaron las elecciones, ¿no? En tercer lugar, diría yo que ya de manera particular, ¿no?, vamos a derogar todas las leyes pro crimen, ¿no es cierto? Algunos hablan de 8, de 12, pero también todos los decretos de urgencia que ha hecho el Ejecutivo. Entre ellos, por ejemplo, el último que se hizo el 31 de diciembre de 2025, es decir, un decreto el 10 2025 que pretendía descuartizar a Petroperú. En tercer lugar, yo diría que vamos a impulsar y obligar al presidente de la República, lo digo con el mayor respeto, ¿no?, de llegar al compañero Atencio, ¿no?, a que cambie la forma de desarrollo que tiene nuestro país. Actualmente el desarrollo de nuestro país es un desarrollo, digamos, que no depende de uno mismo, es decir, dependemos mucho del mercado internacional, es decir, de los precios de los commodities, ¿no es cierto?, del oro, el cobre, etcétera, ¿no? Y queremos, digamos, impulsar un desarrollo endógeno. ¿Qué significa? Significa aprender a depender de nosotros mismos, que la demanda y la generación de demanda, y de empleo esté en nuestro país, ¿no es cierto? Y en concreto, ¿qué significa? Expandir los mercados. Hay sin duda mercados internos, por ejemplo, yo me he hecho esta camisa en Gamarra, lo hay, pero digamos la manufactura es precaria, ¿no es cierto? Es decir, no hay industria en el país y queremos... Van a dar tanto trabajo, ¿no?, de familia. Así es, queremos impulsar una verdadera industrialización, porque la industrialización que ha habido acá, sin duda en la época de Velasco, debería producir ciudadanía. Es decir, uno, dos, el Estado también debería ser un instrumento de cohesión social. El Estado, en vez de cohesionar a la sociedad, lo que hace es la fragmenta, la divide. Así es, el Estado digamos, permite que haya salud pública y privada, permite que haya educación pública y privada, ¿no es cierto? Pero volviendo a lo anterior. ¿No creen que debería haber salud pública y privada? ¿No debería haber Yo creo que debería haber una salud pública y una salud privada de primer nivel, de calidad, que llegue a cada rincón. El otro día el compañero dice, la salud debe ser gratuita, y la gente se burla. No entiende lo que está planteando el compañero Atencio. Cuando el compañero Atencio se refiere a que la salud debe ser gratuita y universal, se refiere a todo lo que... Perdón, a la educación, igual, salud y educación, se refiere a todo lo que está rodeado en ese tema. Por ejemplo, en el caso de educación, uno dirá, pero sí, la educación es gratuita, solamente pagas la matrícula. No, pero la educación incluye ¿qué cosa?
uniforme, ¿no es cierto? Libros, desayuno, almuerzo. Esos servicios, digamos, completos, esa cadena, si quiere, así es, debe estar articulada. Por ejemplo, la agricultura. Queremos articular la agricultura, ¿no es cierto?, con la educación. ¿Y eso a qué se refiere en cristiano? Se refiere en cristiano de que, por ejemplo, el agricultor, ¿no es cierto?, que produce papas, por decir trigo, etcétera, se conecte al mercado a través de la educación, ¿no es cierto?, dándole desayuno a los alumnos de la educación pública. Y así vamos conectando, haciendo canales de desarrollo para conectar las distintas formas de hacer economía en el país, ¿no? Días vamos a ver justamente esas imágenes que son tan deplorables y que nos desnuda, ¿no?, frente a la realidad que muchos de repente no conocemos. Cuando empieza el año escolar, vemos casos dramáticos de lo que pasa en el interior, sobre todo de cómo están colegios que se caen a pedazos, chicos que están estudiando bajo el sol, infraestructuras que están a punto de caerse. Vemos el olvido total de parte del Estado versus, obviamente, la escuela privada que tiene otro tipo de infraestructura, inclusive en todo sentido, ¿no? Pero esto no debería ser así. Dinero hay en el Estado, pero ¿dónde se va todo ese dinero? ¿Dónde se direcciona? Generalmente para la corrupción, pero para los sectores que realmente lo necesitan, no. Yo diría tres cosas, ¿no? A ver, en primer lugar, la educación tiene varios componentes, los voy a reducir a tres. Tiene el alumno, ¿no es cierto?, tiene al maestro y tiene la infraestructura que te acabas de referir. En primer lugar, el alumno, para redondear la idea, ¿no es cierto?, tenemos la tasa más alta de desnutrición. Y en el interior, estaba en Ayacucho, el otro día te decía, en el interior es terrible, Ayacucho, Apurímac, tiene la tasa de desnutrición de niños de 0 a 3 años del 55%. Ojo. Entonces queremos justamente, por eso ya conectar la agricultura con la educación, darle desayunos, darle nutrición, porque un niño que no se alimenta bien de 0 a 3 años va a ser su proceso de aprendizaje muy deficiente, lento, etc. En segundo lugar, ¿no?, el tema de los maestros. Y estamos de acuerdo nosotros con la evaluación docente, pero hay que capacitar al maestro, no solamente en conocimientos, sino en tecnologías, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, el tema de infraestructura, que no solamente, bueno, incluye lo que tú has dicho, ¿no es cierto?, tener un techo, una puerta, un baño, un caño, etcétera, un lavabo, pero también tiene que ver con conectividad, con internet, ¿no es cierto? Cuando uno viaja por el interior del país, hay partes que paro viajando que no hay conectividad, Gisela. Imagínate que en colegios que ahora, como todo se hace... Como la época de Toledo, que se regaló, creo, o en la época de Ollanta, que se regaló tablets, sí, y no había ni siquiera electricidad. ¿No? ¿Ya? Entonces, y lo que tú comentabas, ¿no?, el tema del dinero, digamos, el presupuesto, bueno, el último presupuesto, creo, aprobado en noviembre del año pasado, ¿no?, en educación, creo que es el 4.3 del PBI, igual es bajo respecto a lo que recomiendan las Naciones Unidas, pero además hay dinero, ¿no? El año pasado este Congreso aprobó la exoneración de más de 20.000 millones a las agroexportadoras, 27.000 millones a las empresas mineras, y en sobreganancias el sector minero ha sacado más o menos 76.000 millones. Y si tú sumas eso, tienes por lo menos ya 130.000 millones que se pueden invertir en educación, en salud, en carreteras, etcétera. Solamente falta, creo, un presidente con pantalones que se ajuste, ¿no es cierto? Política. Así es, y que derogue las dos primeras y que cobre, digamos, el tema de las sobreganancias. Por ejemplo, lo que pasó con Beca 18. Por ejemplo, de 20.000 a 2.000. Claro, 2.000, ¿no? Por eso yo siempre sostengo que no existe, pues hay gente que dice que su partido es de centro, ¿no?, que propone una economía social de mercado. En el Perú lo que hay es una economía de mercado, no es el mercado, porque lo social no se ve reflejado en el presupuesto, por un lado, en las políticas públicas, por otro lado. Y además, Polanyi, un autor que el año 1944 escribió La Gran Transformación, decía, dejarle todo al mercado es destruir la sociedad. Ahora bien, yo creo que el capitalismo, ese sistema, ¿no?, es contrario a la vida, así te lo digo de frente, contrario a la vida, porque nos está llevando a un suicidio colectivo, como diría Dussel, un filósofo argentino-mexicano ya desaparecido. Te pongo un ejemplo concreto, ¿no? Están talando los árboles, va a llegar un día que no vamos a poder respirar. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos se van a morir, inexorablemente, ¿ya? Por eso es que este sistema, lo calificaba él, Dussel, es un sistema de muerte, ¿no? Es contrario a la vida. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Sin duda. Lo que propone el partido al cual tú representas, Venceremos, va justamente ligado a hacer estos cambios, a tener también la licencia social. Como te decía al comienzo, ¿no?, la Alianza Electoral Venceremos, que la encabeza el compañero Ronald Atencio, quiere transformar radical y profundamente el Estado. Pero eso no basta, ojo, ¿ya? Porque imagínate que se consiga esa transformación del país, ¿no?
tienes vecinos que siguen manteniendo el mismo sistema de muerte, ¿no? Pero en todo caso, ¿no? Sería una especie de ejemplo, de modelo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Te decía, no estamos en contra del empresariado ni de la minera per se, ¿no es cierto? Sino todo se debe hacer con reglas, con normas. Ahora bien, el año pasado se aprobó una ley de ordenanza territorial, si no me equivoco, en marzo del año pasado, pero es una ley que no es vinculante. Creo que lo más importante es ordenar el territorio, es decir, acá se puede hacer agricultura, acá ganadería, acá pesca, acá para que vivan las comunidades campesinas y acá se puede hacer minería. El problema es que al gran capital empresarial le asusta el orden, le asusta la planificación. ¿Por qué? Porque este país es una... ¿Contra ustedes de la inversión privada, de la minería? Porque da la impresión cada vez que hay ese tipo de propuestas, que están en contra de la inversión. Un profesor en la universidad, en la maestría de Ciencia Política, Muñoz Cepeda, decía este profesor con toda claridad, ¿no? Nosotros no solamente exportamos minerales o piedras, ¿no? Sino impuestos. Y nos ponía un ejemplo bien concreto. Una empresa minera, por ejemplo, canadiense, deja acá al Perú, ¿no es cierto?, por impuestos el 30%. Es decir, si produce 100, para que me entiendan tu público, deja 30. Pero al llevar los 70 a Canadá, deja 15 en el gobierno de Canadá, porque ahí el tope es 45. Entonces decía este profesor Muñoz, no solamente exportamos piedras, sino también impuestos. Ojo con eso, también impuestos. Entonces, si tú conversas con cualquier empresario y le dices, ¿sabes qué? Queremos subir del 30 al 40 por un lado y queremos también ponerle impuestos a las sobreganancias, porque las sobreganancias, no me dejaste explicar hace un momento, no tiene que ver nada con la cuestión interna, sino con el precio, otra vez, de los commodities del mercado internacional, ojo. ¿Ya? El mercado internacional. Entonces, no hay ningún problema. Lo que pasa es que acá generan toda una especie de campaña de miedo, ¿no es cierto?, diciéndole que si tú le subes el impuesto a 35 o 40% a las empresas se van a ir. Pero si tú hablas con cualquier empresario, si él sabe que en su país va a pagar 45, es decir, va a dejar de todas maneras la diferencia, no tendría ningún problema en dejar acá 35 o 40% de impuestos. Y es más, el otro día, traes una metáfora, ¿no? Hace un año escuchaba al embajador de Corea del Sur, cuando le preguntaban respecto del tema de la industrialización, decía, ¿usted estaría dispuesto, ¿no es cierto?, a generar industrias en el Perú? Dijo, sí, no hay ningún problema. ¿Y cuál es el problema?, le replicó el periodista. El problema es su clase política. O sea, nuestra clase política nos quiere, ¿no es cierto?, ver como un país todavía colonial, primario exportador, y que no enrumbe al desarrollo, ¿no? Esto es lo que crees tú reflejando. Sí, yo creo que toda la derecha... ¿Tú crees que estos partidos van a sufrir un revés el 12 de abril? ¿Crees tú que lo que hemos vivido, sobre todo en este último quinquenio, hemos visto cómo se han repartido prácticamente el Perú, cómo han actuado? ¿Crees tú que esto finalmente va a repercutir el 12 de abril y vamos a ver que esos partidos que hoy todavía tienen representación en el Congreso no lo van a tener de repente en la próxima gestión? Yo con mucha esperanza creo que sí, ¿no? Sin embargo, ellos están haciendo su trabajo, están en su derecho de revertir eso, pero yo creo que el peruano, mejor dicho, va a escoger a partidos nuevos, sea de la variante que sea, ¿no es cierto? Porque eso es lo sano, creo. Sin embargo, es verdad que ellos están haciendo todo lo posible dentro de sus capacidades, ¿no es cierto?, para revertir eso, pero yo espero que el peruano de a pie, el ama de casa, ¿no es cierto?, el emprendedor, etcétera, ¿no?, el profesor, se dé cuenta, ¿no?, y diga, basta ya de esta clase política que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Esperemos que sea así, Ricardo. Bien, ¿cómo te ubican en la cédula? Con el número 13, ¿verdad? Sí, son 5, a ver, este 12 de abril, el domingo 12 de abril, vamos a tener 5 votaciones, ¿no? Para presidente, Senado Nacional, Senado Regional, diputado y Parlamento Andino. Yo estoy en la segunda votación, que es el Senado Nacional, es decir, todo el país, incluso los peruanos en el extranjero, las 27 circunscripciones, votan, ¿no es cierto?, por el Senado Nacional, ¿no? Ubican la ventaja que tenemos nosotros, y hay que decirlo. Están en primer lugar. Estamos en el primer lugar. Han tenido suerte, pues es cosa del azar, ¿no? Suerte, pues dioses, como tú quieras verlo. Estamos en el primer lugar, marcan las 3 hojas de coca 5 veces, y en la segunda casilla escriben, digamos, el número 13 de Ricardo Jiménez. Algunos están a la mitad todavía, esa cédula larga que parece una sábana, que han estado ahí quejándose, pero bueno, es parte de la suerte, ¿no? Sin duda. Vamos a ver, ojalá pues que les vaya bien, ¿no? Muchas gracias, muchas Ricardo. Gracias a ti. Vamos al corte y regresamos con más aquí en Enfoque Político por RBC Televisión, Voz y Alma del Perú.
Este 2026, RBC te mantiene informado. Actualidad. Entrevistas con los protagonistas de la noticia y una cobertura especial de las elecciones 2026, para que sepas bien por quién votar. Síguenos en www.rbc.pe y www.rbc.com.pe. En redes sociales nos encuentras en YouTube como RBC Perú y en Facebook y TikTok como RBC Perú. RBC, voz y alma del Perú. Si tú estás con nosotros, no faltará nadie. Obras en todo el Perú. Lo hicimos en Lima, lo vamos a hacer en todo el territorio nacional, pero unidos, juventud y experiencia. Se acabaron las improvisaciones, los experimentos con el país. Por eso te invito a que nos sigas y te unas. ¡Vamos! Con obras en primera vuelta. Marca así. Belmont, presidente. Por un Perú con obras reales, justicia social y manos limpias. Ricardo Belmont es la experiencia que transformará nuestra nación. No es solo una promesa, es el liderazgo que el pueblo exige. Vamos, recuperemos nuestra dignidad, juntos ante toda adversidad. En costa, sierra y selva, un solo corazón. Belmont es la mejor propuesta, Belmont, la mejor propuesta. Con obras en primera vuelta. Marca así. Belmont, presidente. Estos son nuestros principios. Nos entregamos incondicionalmente al niño, respetamos a la mujer y reconocemos al anciano. Defendemos a las instituciones tutelares de la República. Promovemos la cultura, la educación y el deporte. Hacemos empresas para dar trabajo y bienestar. Promovemos ideas positivas en busca de la paz y el progreso. Fomentamos la solidaridad y la amistad entre los peruanos. Nuestra fe nos impulsa, la esperanza nos sostiene. Somos independientes. Nuestra preocupación es el desarrollo del país. Apoyamos las obras de bien común. Difundimos la palabra al servicio de la nación diciendo siempre la verdad. Estos son nuestros principios para un Perú libre, sano, fuerte y feliz. Por eso, queremos que se nos recuerde por algo que hemos dicho o que se nos abandone por lo mismo. Si tú estás con nosotros, no faltará nadie. Obras en todo el Perú. Lo hicimos en Lima, lo vamos a hacer en todo el territorio nacional, pero unidos, juventud y experiencia. Se acabaron las improvisaciones, los experimentos con el país. Por eso te invito a que nos sigas y te unas. ¡Vamos! Con obras en primera vuelta. Marca así. Belmont, presidente. Este 2026, RBC te mantiene informado. Actualidad. Entrevistas con los protagonistas de la noticia y una cobertura especial de las elecciones 2026, para que sepas bien por quién votar.
Síguenos en www.rbc.pe y www.rbc.com.pe. En redes sociales nos encuentras en YouTube como RBC Perú y en Facebook y TikTok como RBC Perú. RBC, voz y alma del Perú. Si tú estás con nosotros, no faltará nadie. Obras en todo el Perú. Lo hicimos en Lima, lo vamos a hacer en todo el territorio nacional, pero unidos, juventud y experiencia. Se acabaron las improvisaciones, los experimentos con el país. Por eso te invito a que nos sigas y te unas. ¡Vamos! Con obras en primera vuelta. Marca así. Belmont, presidente. Continuamos en Enfoque Político por RBC Televisión, Voz y Alma del Perú. No se olviden que estamos en www.rbc.pe, www.rbc.com.pe y en todas nuestras plataformas digitales. Búscanos en TikTok, búsquenos en Facebook, en Instagram, también en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como RBC Perú. Déjenos sus comentarios, que por supuesto siempre estamos muy gustosos de recibirlos. Seguimos conversando sobre propuestas, sobre candidatos, y ya me acompaña aquí en Estudios Centrales de RBC Epifania Borda. Ella es candidata al Senado con el número 18 por el Partido Morado. ¿Cómo estás, Epifania? Hola, Gisela, gracias. Gracias por la invitación. acompañarnos. No, gracias a ustedes. ¿Cuánto tiempo llevas en política? Estoy desde el 2018. ¿Qué te animó a entrar a la política? Yo trabajo en el sector salud y como trabajo en el sector salud veo muchas deficiencias en lo que es en mi rama, ¿no? Y veo también lo que falta de insumos de reactivos, operaciones postergadas. Y mucha como soy, desigualdad, ¿no? Sí, mucha desigualdad. Y como soy también provinciana, yo soy de Apurímac y también veo allá las necesidades que padecen mis paisanos de Apurímac, entonces también por eso, todo eso también, y al ver que nuestro Congreso, los políticos de siempre nos dicen que sí van a cambiar, que sí prometen muchas cosas, nos prometen, pero al final no lo cumplen y cada vez está peor. Entonces fue ahí que yo me involucré lo que es en política. Sin contar la pandemia que nos azotó terriblemente. También, ¿no? La pandemia también lo he vivido. ¿Crees que eso de alguna manera te impulsó porque, a decir esto tiene que cambiar? Sí, porque yo antes apoyaba, pero no decidía todavía meterme, pues, ¿no? Pero ya al ver en ese tipo de pandemias y ver la necesidad que faltaba todos los insumos y vernos que realmente en la pandemia no estábamos preparados. El sistema de salud siempre estuvo colapsado, ¿no? Sí. Solamente que no lo veíamos porque no habíamos pasado una situación de esa magnitud. Pero Exacto. Siempre el sistema de salud, aquellos que se atienden ya sea en el CIS, en el MINSA o en el Salud, siempre tenemos ese problema de operaciones que se postergan, camas Exacto. que no hay, no medicamentos que faltan, reactivos que faltan. Ahora mismo el Salud está pasando por un momento bastante crítico. Hay falta de medicamentos, hay tomógrafos que no se arreglan, por ejemplo, en el Hospital Almenara, los 4 que están malogrados, imagínate que uno tenga que hacerse un examen porque tiene que operarse. No le hacen su mantenimiento, claro, como deberían. Y de cuando en cuando van también, paralizan, hacen plantones, hacen huelgas, pero son promesas que parece que no se cumplen. No se cumplen. Y por eso en la pandemia nos hemos visto en que en nuestra realidad no estamos preparados para eso, pues, ¿no? Que nos faltaba mucho. Claro, y vemos también cómo es que la salud finalmente terminó siendo un negocio, ¿no? En la pandemia vivía el que tenía plata. Sí. Así de cruda era la situación. Imagínate, un guante. Si tenías para pagar 80.000 soles, 100.000 soles, que era la garantía que te pedían una de estas grandes clínicas, podías ingresar a tu pariente, a tu paciente, y si no, estabas condenado a la muerte. Porque todo estaba colapsado, no había camas, los hospitales ya no recibían más pacientes, era una desgracia. Es que, Gisela, no había otra. Por ejemplo, tú tienes a tu familiar, si en el seguro o en MINSA no ves que te brindan ese apoyo, tú por tu familiar, tú te haces préstamo, lo que sea, y lo llevas a una clínica con la finalidad de salvarlo a tu familiar. Porque ha habido familias enteras que se han ido. Un dato, por ejemplo, tengo una colega que le avisaban por teléfono que se estaba llevando ya a su papá, tampoco no podía ver ni a tu familiar, solo le avisaban. Y ya que tu papá falleció. Después de media hora le avisaban, tu mamá acaba de fallecer.
terrible. No, Imagínate que te digan así hasta mes. Créeme que también lo he vivido. Probablemente la pandemia es una de las etapas más dolorosas también que me tocó vivir a mí como cualquiera. A todos. Tuve también a mis suegros internados, ambos estaban gravísimos en UCI, sabíamos cómo cobraban también las clínicas en UCI. ¿No? Tenía 2 parientes en una clínica, otro en otra clínica, era para que te quedes completamente pobre, tus ahorros se iban ahí, en ese momento uno ni siquiera piensa en eso, y es así de terrible, ¿no? Cómo es que se lucró con la enfermedad, cómo es que los hospitales finalmente, ni siquiera ahora estaríamos preparados, porque creo que no hemos aprendido tampoco nada. Si algo nos dejó la pandemia, y creo que deberíamos haber aprendido, es que no podemos jamás estar en ese estado de vulnerabilidad que nos encontramos en aquel entonces, pero estamos en peor situación probablemente. Estamos empeorando. Por ejemplo, mi temor mío era, por ejemplo, ir a trabajar y contagiar a mi familia. Por ejemplo, yo toda la pandemia he vivido aislada. Mi perfume era lejía, agüita con lejía. Alcohol, todo, ¿no? Y todos parecían ya puntito. Mi uniforme parecía ya puntito por la lejía, pues, ¿no? Porque uno se echaba. Y de verdad, en lo que es toda la pandemia, yo he estado aislada, pues, ¿no? Porque por ese temor de verlos traer el virus. Estabas en primera línea ahí. Claro. Y es terrible, porque a veces no encontrabas carro. Pero después, casi ya en la segunda ola, a partir de la segunda ola recién nos pusieron movilidad, porque antes en la primera no nos pusieron movilidad. Entonces nosotros teníamos que ir en taxi, buscar colectivos, caminar cuadras y cuadras, porque era solita en el mundo, ¿ves? Parecía una guerra, ¿no? Porque te tenías que caminar cuadras y cuadras, solita. Desolado, solo veías pasar los policías, o a veces ellos nos recogían, nos alejaban. Lo que pasa también, Epifania, es que nosotros como país también somos muy informales y creemos que no nos va a pasar. Esto que ocurrió acá, ya estaba en otros países. En Europa, por ejemplo, el virus ya se había hecho presente. Y no sé qué nos hizo pensar a nosotros que no iba a llegar. O sea, partamos de ahí. No sé qué nos hizo pensar a nosotros como peruanos. Que el peruano es fuerte, ¿no? Somos resistentes, somos resistentes. Más de 200.000 muertos. Exacto. Familias fracturadas. 200.000 familias fracturadas. Niños que ya no tienen a su padre ni a su madre, que familias enteras. Claro, familias enteras. Entonces, se iban. Esto ya lo veíamos como finalmente en España, por ejemplo, era terrible la situación, también estaba desbordada. También. Entonces, por alguna razón, como siempre, nosotros creemos que bueno, pues Dios es peruano, no nos va a pasar, nos pasó. No, nos pasó. Porque aquí estamos en una situación gravísima con respecto a lo que es la capacidad hospitalaria. El sistema de salud siempre estuvo colapsado y de repente no lo veíamos porque no nos había tocado a todos. Exacto. Pero la pandemia afectó al que tiene mucha plata, al que tiene un poco y al que no tiene nada sobre todo. Y todos estábamos casi en las mismas circunstancias, porque así tuvieras dinero, tampoco era garantía que te pudieras salvar. No, era suerte tener fe, ¿no? Claro, además también que ha habido también un alto nivel dependía de muchos también. factores. Recordemos que estas pruebas que no detectaban nada, ¿no? Las pruebas que daban los falsos negativos. A nosotros de salud siempre nos hacían cada 15 días, molecular, y de verdad ya estaba cansado de que me hagan eso porque te hacían llorar a tomar la muestra. Pero sí a veces no detectaba. Claro, por supuesto que sí se ha visto varios casos, ¿no? En fin, esperemos que esa situación cambie. Tú, a raíz de esto que te tocó vivir en cuerpo y alma, que debe ser bastante difícil, nosotros lo vemos de repente por televisión en algunos de los casos, pero estar ahí en un hospital, ver cómo la gente está falleciendo, ver cómo familias quedan completamente lutadas, debe ser bastante difícil aceptarlo. Sí, debe chocarte terriblemente, ¿no? Eso a ti te dio una visión de cuál podría ser tu misión en adelante. Sí, por eso mío además me enfoco en lo que es educación, salud y agricultura. ¿Qué hay que hacer en el tema de la agricultura? Por ejemplo, lo que es en agricultura, lo que son provincias, zonas muy ya rurales, están muy, como te podría decir, olvidadas. El Estado no brinda apoyo. Por ejemplo, por eso es que la mayoría de la gente que vive en provincia y las zonas más alejadas están que migran hacia la ciudad. Y entonces ellos están dejando ya de sembrar y entonces ya está olvidado. Las chacras están ya con malas hierbas. ¿Te refieres a tu tierra, Apurímac, te refieres? ¿O estás hablando de varias zonas en general en el país? Sí,
Es también de Apurímac, pero también de otras zonas que son las zonas muy olvidadas, por ejemplo Cusco, que son ya más a las zonas alejadas, ya no lo que son las ciudades ya están siendo, solamente se están quedando con personas adultos mayores, ya no hay jóvenes. Entonces ya no pueden sembrar, porque ellos migran para buscar mejores oportunidades, se migran hacia Lima. Porque hay justamente un olvido también de parte del Estado. Sí, no hay apoyo a lo que son los préstamos. Antes había apoyo a lo que es préstamo del agrobanco, facilidades, ¿no? Capacitaciones. Claro. Pero ahorita no hay nada de eso. Porque también hay una inversión brutal que se hace también para los sembríos, también, ¿no? Le llega una plaga y adiós. También eso. Y aparte de lo que ellos siembran, a veces no es el costo es bajísimo, no hay ganancia. Además que viven también del campo, ¿no? Del campo, ¿no? Sí, de eso viven. Es una vida muy bonita, a pesar de todas las carencias. Pero es bien sacrificado, y está bien olvidado. Sí, está bien olvidado. La vida en el campo es bastante dura. Es dura, sí. y uno tiene que estar preparado para eso, ¿no? Sí, y por eso es que además que si el campo no produce, Lima no come, ¿eh? Para Exacto. que tengan en cuenta eso. Por eso es que Lima nos estamos sobrepoblando. Tú has visto Lima, por ejemplo, hasta en los cerritos hay bastantes casas porque no tienen dónde vivir, entonces todo el mundo está viviendo en lo que son invadiendo lo que es Lima. Nivel de informalidad. Porque en provincia ya no tienen oportunidades. En cambio aquí en Lima por lo menos tienen trabajos, hay varias empresas que les pueden dar trabajo, no les pagarán bien, pero por lo menos tienen trabajo. En cambio en provincia no hay empresas, no hay inversiones privadas. Entonces, ya imagino también que muchas familias no quieren también de repente que sus hijos sigan, digamos, viviendo del campo. Algunos de repente querrán mandarlo a la ciudad para que estudie una carrera, ¿no? Es que no hay universidades tampoco. Para que puedan estudiar, tienen que viajar lejos o tienen que ir a la capital. Por ejemplo, yo soy de Apurímac, pero soy de un distrito de Abancaya a 2 horas. Entonces, en mi distrito no hay. O sea, un colegio cercano a tu casa. Hay colegio, ya. Pero el colegio son por lo menos de 40 minutos. Pero si quieres estudiar en universidad, tendrías que irte a Abancay. No hay en la misma zona. ¿Y cuánto tiempo está de tu zona a Abancay? Son 3 horas. 3 horas. O sea, imagínense, ida y vuelta 3 horas. O sea, mejor se mudas para allá. Y el pasaje, el costo, por lo menos son 20 soles. Claro, ese es el problema, ¿no? De que falta que se descentralice también justamente la educación de esta manera, ¿no? Con universidades, con institutos, qué sé yo, con más colegios, ¿no? Exacto. Acá, por ejemplo, en la capital caminas, hay un colegio, das una vuelta a otro colegio, o sea, estamos todos. Claro, dentro de tu jurisdicción, que puedes ir tranquilamente caminando, pero en el interior es otra situación, es otro el drama, niños que claro, hay personas que viven en trochas, tienen inclusive hemos visto cómo tienen que cruzar hasta pequeños ríos, arriesgando su vida, puentes que no hay. Es una desgracia, de verdad. Sí. Y ya nos hemos acostumbrado a vivir con eso. Sí, y ahora peor todavía con los huaicos, están más afectados. Claro, eso sí es dramático, ¿no? Porque todos los años se sabe que tenemos huaicos, pero no nos prevenimos. Que se activan, ¿no? Que los ríos no se descolmatan, y esto provoca justamente el desborde, como lo que estamos viendo en Arequipa. Qué terrible la situación. Arequipa, también en Ica. Están carros Piura. varados, porque tengo un familiar que viene de Apurímac y debió llegar el lunes, pero hasta ahorita todavía no llega. ¿Dónde están? En Ica, están varados. Porque en Ica hay que el Huayco se lleva una vía de Panamericana, entonces no hay pase. Es terrible, de verdad, ¿no? Entonces, pero esos se pueden prevenir, pero el gobierno no previene eso. Lamentablemente, ¿no? ¿Qué esperanza tienes tú con esta nueva gestión? No te veo muy animada. No te veo muy animada, Epifania. ¿Qué esperanza? O ahora es también de la mayoría de peruanos que dicen, ya que terminen, que se vayan, ya que terminen de una vez que se vayan, el otro Congreso, el otro gobierno será mejor. Es que ahorita no veo que algo puedan hacer, porque hasta ahorita, por ejemplo, lo que son zonas que es Arequipa, que debió ir al gobierno, no se ha hecho presente. Ni tampoco se han hecho lo que es en Ica ni Arequipa. Ni los congresistas, ¿no? Ninguno se han hecho presente. ¿Qué es lo que más y lo que necesitan los ciudadanos es que vayan y se hagan presente. Ellos necesitan algo que les dé fuerza. Claro. Porque ellos están desesperados. Mínimamente no los saben, que están representan olvidados. esa región, ¿no? ¿Dónde están los congresistas de Arequipa? ¿Dónde están los congresistas de Pisco, Cañete, de esa zona?
¿no? ¿Dónde están? Porque, ojo, que están en semana de representación. Mínimamente deberían, en su semana de representación, deberían acudir a sus tierras de origen, donde lamentablemente se está produciendo esta serie de desbordes de ríos, de las intensas lluvias que están provocando que los pierdan absolutamente todo. Así es, todo. De la noche a la mañana tú lo pierdes todo. Sí, es todo un drama, ¿no? Es todo un drama. ¿Qué es lo que plantea tu partido? Partido que lleva como candidato a la presidencia al ingeniero, ¿verdad? Sí, Mesías ingeniero Guevara, electrónico. Es representante del Partido Morado. Recordemos que el expresidente Sagasti también venía de este partido político, el único presidente que no está preso. El único presidente de los últimos 20 años que no está preso. Creo que eso es mucho pedir ya, ¿no? Porque los demás están en la DIROS. Nos hemos hecho famosos. Perú es famoso porque tiene un montón de presidentes que están presos. Sí, vamos a tener que armar un pabellón para todos los expresidentes, ¿no? Sí, creo que ahora a Perú le conocen más por mandar a más presidentes a... No, sí, hacemos noticia a nivel mundial. Sí, cosa rara pasa en Perú. Dices, ¿cuántos presidentes tiene Perú? No, en llevamos 5 años, 4, en los últimos 10 años, 9 presidentes. Y estamos rezando a ver si este llega para el 28 de julio, ¿no? Eso. ¿Tú crees? ¿O crees que la ambición ahí de algunos partidos sea más grande? La verdad que al momento que han elegido a él, supongo que han estado ya haciendo algo... Sus cálculos. ¿No? Porque si se ha unido ahora Hernando de Soto y ahora, por ejemplo, ellos. Ahorita están viendo lo que es viajar a Estados Unidos y Canadá a visitar lo que son las comunidades indígenas. Comunidades indígenas. ¿Qué hacen visitando ahí a Estados Unidos y Canadá cuando deberían ir a Arequipa o a Ica a ver? ¿Qué hacen ellos viajando a ver? Sí, pues una cosa deberían dar prioridad a lo que su país necesita. Es una cosa de locos, ¿no? El comunicado que emite la Presidencia de la República anunciando que Hernando de Soto es finalmente el presidente del Consejo de Ministros. Y abajo una acápite que deja pensando, ¿no? Que dice también como para estrechar los lazos de amistad, viene una comunidad indígena de Estados Unidos. Acá tenemos muchas comunidades que nadie le hace caso. Están olvidadas. Olvidadas. Miren lo que ¿Y qué hacen viajando? La comunidad Tahuajú, lo que pasa en Condorcanqui, cuántas niñas abusadas y que parece que eso fuera normal. Es una atrocidad, por el amor de Dios, ¿no? Sí, es lamentable que nuestro propio presidente no vea, ¿no? No vea nuestra necesidad. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el Partido Morado? Tengo de 2018 hasta ahorita. Tú viste en el 7 Partido años. Morado, ¿qué cualidades encontraste en este partido que te hicieron creer que sí, acá debo yo depositar mi experiencia, mi esperanza para poder cambiar el Perú? El Partido Morado, porque es un centro democrático, ve lo que son igualdad de oportunidades, también ve lo que son las inversiones de empresas privadas y también lo que es la educación y salud de calidad. Y lo que es también las viviendas, ¿no? Viviendas dignas. Entonces, por todo eso yo me uní viendo su ideario del Partido Morado. Que ahora lleva Mesías Guevara como candidato a la presidencia. Antes estuvo en Acción Popular, ¿no? Estuvo muchísimo tiempo en Acción Popular. De hecho, fue gobernador también de la región de Cajamarca, ¿no? Fue congresista. Y fue secretario también general de Acción Popular. Sí, más se le recuerda al ingeniero Mesías Guevara en Acción Popular, porque recién ha pasado, no hace mucho, ¿no? a pertenecer al Partido Morado. Se fue decepcionado de Acción Popular. Yo he entrevistado varias veces a Mesías Guevara. O sea, se fue decepcionado de Acción Popular porque Acción Popular no es el partido que alguna vez fundó el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Ya la doctrina de Belaúnde ya no existe. Esa lámpara se enterró solita, ¿no? Así es. Entonces ya lo que vemos de Acción Popular... No, pues no, si Belaúnde estuviera vivo, se vuelve a enterrar, porque lo que queda de Acción Popular, de verdad, no es todo un caso, ¿no? Pero lamentablemente eso pasa en los partidos políticos, ¿no? Las ambiciones personales a veces pueden más que la propia institución. Sí. ¿Qué es lo que tú quieres hacer pues, si llegas al Parlamento? Si llego al Parlamento, quiero llevar lo que son lo que realmente necesitan tanto el personal de salud como son los pacientes y también lo que es de mis paisanos, los que son más olvidados. Entonces, por eso, de ellos quiero llevar y conjunto con la Cámara de Diputados, hacer leyes que puedan beneficiarlos para ellos, lo que es en principal, lo que es salud, educación y agricultura.
Tenemos actualmente acceso a la salud de manera universal, tenemos el SIS. ¿Funciona el SIS? Sí, ¿Qué es lo que pero le falta? debería también implementar más lo que son en centros de salud y no colapsar tanto lo que son los hospitales. ¿Te refieres a las postas? A las postas médicas que deberían dotarse de mayor infraestructura, medicamentos. Claro, para que así el hospital no se colapse, no haya tantas colas, no haya citas que, por ejemplo, operaciones postergadas. Claro. En cambio, si en el centro, en una posta, allá damos la prioridad, ya damos la atención, ya disminuiría, ya no habría tantas colas. Pero a veces también vas a la posta y no tienen nada, ¿no? Por eso tendríamos que implementar lo que son las postas, aumentarle lo que tengan medicamentos, médicos, Ahora, pero porque falta lo que son personal de salud y falta lo que son también insumos. Presupuesto hay, solo que Eso no quería decirte, no lo Epifania. están manejando. Plata hay, Sí. pero ¿a dónde se va? Eso es otra cosa, ¿no? Por eso yo Porque- quiero hacer seguimiento, fiscalizar, para que eso no suceda. Por eso es que mi eje principal es educación, salud y agricultura. Ahora, la burocracia impera en nuestro país, ¿no? Vemos que en las postas, por ejemplo, se malogra algo y no se están esperando que de repente un documento, que alguien lo firme y es algo importante para que los pacientes se atiendan, pero no se arregla. Y a veces a veces se caen las licitaciones, Ajá. porque a veces es anual. Y por una firma Y no, eso no se llega a perjudica concretar. en la Y atención perjudica porque ya no a tienen miles todo de el año, pacientes. ya no van a Claro. ingresar. Lo que Solo pasa tienen por- que comprar lo que son mensual, Y mira, lo que por pasa caja en el seguro, chica. En el seguro se malogra una máquina laparoscópica, nadie se opera, nadie se opera. Sí. Y pasan meses, ¿ah? Se malogra un tomógrafo, ya nadie se hace. Y eso no debería pasar Por en el supuesto que seguro, no. porque el seguro tiene su presupuesto, porque Claro. las empresas pagan puntual, porque de lo que es, por ejemplo, todo el personal que está en planilla, eso va de frente. O sea que ellos no necesitan, ellos deberían estar bien equipados y no debería estar el paciente sufriendo todas esas percances. Claro, que justamente son los más perjudicados, ¿no? Y esto impacta en el ciudadano, impacta de manera negativa, en el sentido que ve que hay una enorme desigualdad, que hay dinero que se van a otras áreas, a otras arcas, a ciertas personas y no precisamente a donde debería ser dirigidos, ¿no? Que es a beneficiar, impactar de manera positiva en la vida de todos los peruanos. Por ejemplo, yo trabajo en el MINSA. Ajá. Por ejemplo, ahora como somos región, el presupuesto Allá va en de... Apurímac trabajas tú. No, en Acá, región Callao. en Callao, ya. El presupuesto va de frente a Región Callao. Y Región Callao no manda todo el presupuesto que está dada para el hospital. Llega una cierta parte y por eso es que falta reactivos, no pueden comprar equipos, no pueden arreglar. Y se pasan los días, los meses. Operaciones postergadas. Es falta de voluntad política, Epifania. Sí, Es solamente falta de querer hacer las cosas bien, nada más. eso. Solo está en que uno decida hacer bien para el beneficio de los pacientes. Por eso Es que la finalmente, política se ha hecho para servir, no para servirse, pero aquí es al revés. Al revés, ¿no? Se sirven, no. Aquí se están llevando el Perú entero. Se lo están llevando, se están levantando en peso. y Cada siempre año pelean que a ver quién se pasa, lleva más. cada año que pasa, estamos peor. Y vamos a estar peor si no nos damos cuenta y seguimos votando por los mismos congresistas de siempre. Ujú. Vamos a seguir empeorando. Esperemos que no. Esperemos que Se den finalmente cuenta este 12 de de abril, verdad. ¿no? Este 12 de abril hay un cambio. Siempre digo que el momento que tiene justamente un ciudadano para poder castigar o sancionar a aquellas autoridades que los han defraudado es en las elecciones. Ese día es suyo. Sí. Ejerza su derecho a votar, vaya a votar, no incremente el ausentismo electoral, acuda a votar con responsabilidad y si se siente que estas personas que hoy se encuentran en el Congreso no los han representado, no vote por ninguno de esos partidos. Finalmente hay 36 ahí, elija a conciencia. 38. ¿no? 38. 2 que no van a Elija- presidencia, elija, solo pues, Congreso, ¿no? Elija a conciencia, ¿no? Elija conciencia porque definitivamente la situación amerita un cambio. Esperamos que sea así. Sí, de verdad, todos deben informarse y no votar por lo de siempre, ¿no? Que haya un cambio, que haya mejoría lo que es en educación, que haya una mejoría lo que es en educación y también lo que es en agricultura, ¿no? Y aparte también que puedan conseguir fácil lo que son trabajos, ¿no? Porque cuando uno sale de la universidad
también es difícil conseguir Claro, un la trabajo. bolsa laboral es escasa. difícil. Muchos se van también del Perú, ¿no? Muchos. Es que allá hay mejores oportunidades, en busca Pero a de veces mejores no haciendo, oportunidades. no haciendo también la carrera. Eso es lo que a mí me da mucha pena, ¿no? Y, Estudiar, por ejemplo, acá, estudia con mucha ilusión, con mucho esfuerzo. Aquellos que hemos estudiado y trabajado al mismo tiempo y que sabemos lo difícil que es terminar una carrera, aquellos que hemos accedido de repente a una beca, sabemos que es terrible, es muy difícil, es una carrera de todos los días. Finalmente terminas con mucha ilusión tu carrera y no encontrar pues oportunidades laborales, ¿no? Por eso, Gisela, por eso es que ellos migran, por eso es que ellos se van de Perú, porque allá, por ejemplo, un profesional lo que gana siendo, por ejemplo, en cualquier limpiando o arriendo, ellos ganan igual como si estuvieran ganando un profesional. Aquí no valoran a un profesional. Pero también es cierto que a veces no se van a hacerlo para lo que han estudiado. Miren lo que ha pasado con Maricielo Efio, una hermosa modelo, ¿no? Exacto, bailarina, está en Estados Unidos y está trabajando en limpieza, que por supuesto todo trabajo dignifica a la persona, pero es un ejemplo claro de que las faltas de oportunidades hacen que a veces dejes tu tierra para poder buscar cualquier manera de subsistencia, ¿no? Por lo que migran, porque también bastante inseguridad que tenemos nosotros. Y que hasta ahora que no da se ha miedo podido reducir, ¿no? Por ejemplo, nosotros mismos salimos con miedo. No sabemos si, por ejemplo, no sabemos si vamos a regresar a casa o va a haber algún accidente o nos van a robar. Lo del transporte, por ejemplo. Por ejemplo, son horas y horas. Aparte que, mira, todos trabajan de 8 a 12 horas, pero en el transporte pasas 2 horas, 4 horas. ¿Cuántas horas trabajas? Te va la vida ya. Es terrible. Toda la vida. No, y además también, mira lo y que el pasa estrés, en la el tensión. Mira lo que pasa en el transporte también, ¿no? Cómo es que todos los días los que integran este gremio tienen que salir con el miedo de que no saber si van a regresar. Hemos normalizado ya que se mate a un chofer, a un cobrador, que hay una bala perdida que afecta a un pasajero y que eso sea parte de nuestra vida. Eso es una desgracia, de verdad. Nos De verdad, sí. Por eso te digo que estamos peor. Esperemos que la situación cambie. Esperemos que sí. Tengo esperanzas que va a cambiar. Pero por eso es que tenemos que decidir bien y por quién votar. Tenemos que informarnos, leer de cada partido su plan de gobierno, porque hay partidos que prometen, por ejemplo, que van a dar pena de muerte, cuando ni en su plan está. Y además que es inviable, ¿no? Es claro, algo que no se va. Porque se tendría que renunciar a tratados internacionales que Exacto. el Perú está escrito y que al contrario, en la mayoría de países del mundo se ha abolido ya la pena de muerte y aquí no vamos a estar levantándola solamente por un tema demagógico, hay que decirlo, solamente por puro populismo, ¿no? Se toca un tema que es sensible, que evidentemente es sensible. Usted le pregunta a cualquier persona, oye, ¿qué hacemos con estos violadores, con asesinos de niños? Le va a decir hay que matarlos, seguramente. Seguramente va a ser el sentir natural de muchas personas que van a querer que estas personas, pues, que se acabe que la existencia de estas personas. Pero, ¿qué tan viable puede ser? Eso es otra cosa, ¿no? Sobre todo porque la pena de muerte no tiene capacidad de enmienda ni rectificación. No. Vivimos en un sistema judicial con múltiples errores, que se imaginan que se dicte la pena capital a una persona y que después se descubra que era inocente. ¿Vas a revivir a la persona? No se va a revivir, pues. Entonces, esas son propuestas demagógicas, propuestas que sabemos que son inviables y que se dicen abiertamente para ganar votos. Así que creo que ustedes son personas que saben diferenciar quiénes quieren engañarlo, quiénes quieren sorprenderlo y quién probablemente pueda tener una visión o unas propuestas que sí sean realizables, que eso es lo que uno espera, ¿no? Así es, que no se dejen engañar, que se informen y pues no, y tener esperanza de que Perú va a cambiar, ¿no? Así tiene que ser, Epifania. ¿Cómo te encontramos? Ustedes están en el último lugar, han tenido suerte porque es lo que uno recuerda. Fácil de que nos puedan encontrar, ¿no? Fácil de que nos puedan ubicar. Estamos en el último, el número 38, ahí va a encontrar lo que es el Partido Morado. Y este 12 de abril tienen que marcar las 5 M's del Partido Morado y en Senado Nacional escribir número 18. Vamos con suerte, vamos a ver. Así es. Están en el último lugar y obviamente los que son expertos en el tema electoral saben que los primeros lugares es muy importante porque ayuda bastante la ubicación. El primer lugar y también el último, ¿no? En este caso ustedes han sido favorecidos con el último lugar. Ya los que quieren votar el Partido Morado se van al final, ya lo marcan ahí, pues, ¿no? Así ahí lo es, encuentran ahí. Tan fácil de ubicarlo. Espero que tengan mucha suerte, de verdad. Espero que Gracias, tengan mucha suerte, que puedan tener una buena recepción de parte de la ciudadanía y que sea para bien.
Usted Así analice es. bien a quién le va a entregar su confianza para que hayan cambios que por supuesto todos queremos, ¿no? Bien, hemos llegado ya al final de Enfoque Político. Sigan en sintonía de RBC Televisión. Ya viene ya el programa de la doctora Doris Sánchez con el Día de Doris. Permiso.